Bueno, buenas tardes. Agradezco a la SAO haberme permitido dar esta clase. Vamos a hablar de un tema que es muy interesante para mí, que es la vasculitis retinal y la enfermedad adolescente. Es importante cómo definimos vasculitis retinal. Hay un consenso del año 2005 que define vasculitis retinal como la asociación de inflamación ocular más una alteración vascular retinal. Y cuando hablamos de alteración vascular, esta estandarización no llegó a ser un acuerdo definitivo, sino tuvieron un acuerdo provisorio y definieron como alteración vascular envainamiento vascular, que es lo que vemos acá, como vemos en esta retinografía, como una vaina alrededor de los vasos, que son células inflamatorias, o en la RFG, que podemos ver oclusión vascular, acá vemos el cierre capilar, o filtración vascular en tiempos tardíos de la RFG. Es decir, en resumen, para decir que tenemos una vasculitis retinal, tenemos que tener una inflamación retinal, más o envainamiento vascular o alteración en la retinofluorescinografía, con isquemia o filtración. Por lo tanto, es un término descriptivo, y esto también es muy importante, que la presencia de una vasculopatía oclusiva retinal en la ausencia de una inflamación visible, como por ejemplo el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o el lupus, etc., no debe considerarse vasculitis retiniana, porque como dijimos, para hablar de vasculitis retiniana tiene que haber inflamación intraocular. ¿Cómo clasificamos a una vasculitis retinal? Y a su vez, ¿cuáles son los mecanismos que hacen que esa enfermedad altere nuestra visión? La vasculitis retinal puede ser esencialmente oclusiva o no oclusiva. Si es oclusiva, esta alterará la visión de dos formas: por isquemia macular o por la neovascularización, produciendo ya sea hemovitrio, desprendimiento traccional de retina o glaucoma neovascular. Ambas vasculitis retinal, tanto la oclusiva como la no oclusiva, dañan la pared del vaso, producen rotura de la barrera hematocular y pueden producir edema macular cistoideo que alterará o disminuirá la visión del paciente. Es importante saber que los neovasos pueden ser debido a isquemia, pero también puede ser debido a una severa inflamación intraocular en ausencia de isquemia. Es decir, la aparición de neovaso no significa isquemia en todos los casos. La vasculitis retinal la podemos clasificar también en periflebitis, periarteritis o combinada. Y esto es quizá la base de esta clase, que es la clasificación etiológica de la vasculitis y cómo hacemos un diagnóstico etiológico simplificado. Ante una vasculitis retinal, pues esta misma puede ser infecciosa o no infecciosa. Y esta no infecciosa puede ser aislada o asociada a una enfermedad inflamatoria. En caso de ser vasculitis infecciosas, tenemos las que producen retinitis, que son la toxoplasmosis, la retinitis por citomegalovirus, por herpes simplex o herpes zóster.
Estas dos últimas formando una necrosis renal aguda. Siempre que tenemos una vasculitis, tenemos que descartar que no sea secundaria de tuberculosis, a sífilis o HIV. Es decir, esto es esencial descartar estas tres enfermedades y saber que la Bartonella genesiae puede producir un tipo de vasculitis, como ya veremos en las próximas diapositivas. Esto es muy interesante, porque hay que saber, como dijimos, que esencialmente los herpes producen vasculitis asociadas a retinitis, pero a veces iridociclitis muy severa, como en este caso, fíjense, típico con retroiluminación del iris, pueden producir vasculitis no oclusiva. Y el tratamiento es el tratamiento de iridociclitis. Acá vemos el caso de una toxoplasmosis que produce tanto vasculitis cercana al área de la retinitis, pero también alejada de esa área. Pero esto es un fenómeno secundario al gran componente inflamatorio. En caso de tuberculosis, las uveitis tuberculosas las tratamos y las manejamos en base a estas guías de estudio colaborativo que se llama COTS. Este estudio colaborativo dice que obviamente en caso de una tuberculosis pulmonar activa hay que tratar la tuberculosis sin duda, pero en caso de una vasculitis retinal activa asociada a tuberculosis no pulmonar, solamente habría que tratarla como tuberculosis en zonas endémicas. Acá tenemos un caso de vasculitis asociada a enfermedad de arneso de gatos. Como saben, ustedes, la Bartonella genesiae produce neuroretinitis, pero también produce colitis multifocal, a veces pequeñas áreas de retinitis, como vemos acá, pero también puede producir, en el mismo caso, vasculitis oclusiva, sobre todo arteritis oclusiva, como vemos en este caso, que produce una obstrucción de una arteria, de una rama arterial con alteración en el campo visual. Entonces, solamente se justifica pedir Bartonella cuando tenemos un caso similar a este con una arteritis oclusiva asociada a otro tipo de inflamación. Después tenemos las vasculitis retinales asociadas a enfermedades inflamatorias sistémicas. Las causas más comunes son la sarcoidosis y el BSET, pero también las uveitis anteriores severas asociadas a HLA-B27. Sepan que la esclerosis múltiple puede producir una uveitis intermedia con vasculitis periféricas. El lupus eritematoso sistémico, aunque generalmente produce una retinopatía por lupus, está descrito que a veces puede tener un cuadro inflamatorio, pocas veces que entra dentro de la clasificación de vasculitis retinales. También la poliarteritis nodosa, la polingeitis granulomatosa, que es la enfermedad de Wegener, la enfermedad de Crohn y raramente el síndrome de Charles-Strauss, la vasculitis trioglobulinémica esencial y la vasculitis leucocitoclásica cutánea. Son unas asociaciones muy raras, pero las causas más comunes son la sarcoidosis y el BSET. Sobre la sarcoidosis, el diagnóstico se hace base a los criterios, pero acuérdense que se habla de diagnóstico sarcoidosis definitiva cuando tenemos una biopsia positiva más una uveitis compatible. Sarcoidosis presumible cuando tenemos una linfadenopatía bilateral sin biopsia más 2 signos intraoculares, y probable cuando tenemos 3 signos intraoculares más 2 investigaciones sistémicas. Esto está revisado, vamos a ver que acá están todas
características que tenemos que encontrar para hacer el diagnóstico de sarcoidosis y uveitis asociada a sarcoidosis. Y luego tenemos las vasculitis retinales aisladas no infecciosas, que tenemos las idiopáticas, que pueden ser oclusivas, que en el caso de ser venosa podrían entrar en la enfermedad de Iris con PPD negativa, y también puede haber uveitis idiopáticas oclusivas amplias. Y tenemos también vasculitis retinales oclusivas, no oclusivas idiopáticas, y otras causas de vasculitis retinales aisladas no infecciosas son la uveitis intermedia idiopática, la vasculitis retinal idiopática, aneurismas y neuroretinitis, que se llama IRBAN, y cuando el Birdshot se asocia con vasculitis. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Igels. Esencialmente es una periflebitis oclusiva que afecta la media periferia retinal, produce neovascularización retinal, lo cual a su vez produce vómito recurrente, que es la causa principal de consulta del paciente. En el 80% de los casos es bilateral y es mucho más frecuente en varones jóvenes. El rango es entre 11 y 59 años y se piensa que la causa es una hipersensibilidad a tuberculina. Tan es así que algunos autores dicen que habría que dejar de hablar de enfermedad de Igels y habría que llamarla, a aquellas que tienen PPD positiva, llamarlas como presumible periflebitis retinal tuberculosas, y a aquellas que no tienen PPD positiva, llamarla vasculitis oclusiva idiopática. Los diferentes estados son periflebitis de pequeña o gran calibre, con hemorragias superficiales. El estado 2A es no perfusión capilar, el 3 ya cuando hay neovasos en el disco o en la retina, el 3A cuando hay proliferación fibrovascular, el 3B cuando ya hay hitos de hemorragia, la mayoría de los casos llegan en este caso, el 4A cuando hay desprendimiento traccional de retina o tracción retinal, y el grado 4B cuando ya hay rubiosis iris, glaucoma no vascular, catarata complicada y atrofia. El estado más frecuente donde llegan estos pacientes son en el de hemovitrio. Acá vemos un caso de un paciente de 18 años que nos llega con un hemovitrio bilateral, en este caso con una PPD negativa. Una vez que se fue el hemovitrio, pudimos hacer una angiofluoresceína de campo amplio, que es fundamental para estudiar la vasculitis. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos en el ojo derecho un área de isquemia periférica asociado a neovasos en la retina periférica, y en el ojo izquierdo vemos neovasos también en la retina periférica. Este paciente fue tratado con triamcinolona subtenoniana, con antiangiogénico y láser de algodón disperso en la retina periférica, logrando una visión actual de 10 décimas y no tuvo más desangrados. Uno puede usar tanto triamcinolona subtenoniana como también corticoides sistémicos. Acá tenemos otro paciente, un paciente masculino de 26 años con hemovitrio en el ojo izquierdo. Acá vemos el hemovitrio. Lo interesante es que en el ojo derecho
tenía unos snowball periféricos. Es decir, por más que el hemovitrio fue unilateral, la enfermedad era bilateral. Cuando la sangre disminuyó, le hicimos una angiografía de campo amplio y lo que vemos acá es isquemia periférica y neovascularización del iris, asociada con edema macular centroide. En el ojo izquierdo, la RFG era perfecta y la mácula no tenía edema. En el ojo derecho. Este es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo. Bueno, este paciente fue tratado con triamcinolona subtenoniana, con láser de argón y también antiangiogénicos. Vean cómo desaparecieron los neovasos, la angiografía, pero todavía se mantuvo el edema macular cistoideo, por lo cual el paciente recibió otra dosis de triamcinolona. Pero fíjense qué bien se ve en esta foto el banco de nieve. Vieron lo importante que es la angiografía de campo amplio para tratar y diagnosticar las vasculitis retinales. Bueno, hablamos como otra causa de estas vasculitis retinales cerebrales, el Virchow, que el diagnóstico se hace por criterios que descartaron la patología sistémica. Y acá ven un caso con una enfermedad de Virchow. Y van a ver que produce periflebitis no oclusiva. El tratamiento es con corticoides más un ahorrador de corticoides. Y vamos a hablar del IRBAN. Es un caso que es muy poco común, que es una neuroretinitis, vasculitis, retinitis idiopática, pero lo más importante son los aneurismas. Es decir, no hay IRBAN sin macroaneurisma, que están en forma múltiple, tanto en el nervio óptico como en las arterias, en las primeras divisiones. Es importante saber que produce exudación con edema macular y exudación lipídica. Cuando hablamos de neuroretinitis, esencialmente no es una neuroretinitis, sino son los macroaneurismas que están en las arterias sobre el nervio óptico que exudan. Tiene una ligera preponderancia femenina, no hay predilección por raza, afecta a personas jóvenes o de mediana edad. Pueden tener un número variable de células en la cámara anterior del vitro, si no, no sería una vasculitis retinal por definición, y puede ser uni o bilateral. Y se clasifican con el grado 1 como macroaneurismas, exudación, neuroretinitis, retinal y vasculitis retinal. El grado 2 como no perfusión capilar. El grado 3 con neovasos en el segmento posterior, ya sea en el disco o en la retina, o con hemorragia vítrea. El grado 4 con pluviosis de iris o glaucoma, y el grado 5 glaucoma ocular. El tratamiento de IRBAN es esencialmente con fotocoagulación con láser y tratamiento antiangiogénico si es necesario. ¿Qué hacemos ante un paciente con una vasculitis retinal? ¿Qué estudios complementarios pedimos? Siempre una retinofluorescein y una retinografía de color, si es posible de campo amplio. Si no hacemos de campo amplio, probablemente no veamos la zona de isquemia en gran parte.
tomografía de tórax. 100% una tomografía porque es más sensible, es tanto para tuberculosis como tuberculosis. Ecografía ocular, si no podemos ver el fondo de ojo, resonancia nuclear del cerebro en caso de que sospechemos una esclerosis múltiple, imágenes de senos paranasales en caso de que sospechemos una vasculitis sistémica como la faringitis granulomatosa o el Flux-Strauss. Siempre pedimos análisis de rutina, porque probablemente el paciente haya que tratarlo de forma sistémica, como hemograma, hepatograma, glucemia, polidiesterminima, un coagulograma, una eritrosedimentación con PCR y una orina completa. Análisis infectológico para descartar patología infectológica siempre bajo. Hay que pedir una PPD, un HIV y test treponémicos y no treponémicos para sífilis. IgG y IgM para toxoplasmosis si tenemos una retinitis compatible, si tenemos un cuadro compatible con enfermedad de la aniazo de gato, una Bartonella Kenselae, IgG y IgM, y en caso que tenemos una retinitis con duda podemos pedir una PCR tanto para herpes simple, herpes zóster o citomegalia. Como muchas veces estos pacientes hay que darle inmunosupresión, le pedimos serología para hepatitis C y hepatitis B, pero esto es para poder inmunosuprimirlo, no porque tenga algo que ver la hepatitis con la vasculitis. Pero uno pide todo punto para ya si hay que inmunosuprimirlo, tener todos los análisis pedidos. Se pide enzima compartida de proteína y enzima sérica para descartar toxoplasmosis, anticuerpos antinucleares, látex para tetrabacteria y ANK-C y ANK-P para descartar ya sea lupus o vasculitis sistémicas, HLA-27 si tenemos una uveitis anterior severa, HLA-29 en caso de sospechar un Wilson. Y el B51 está asociado con la enfermedad de BC, pero como no es parte de los criterios diagnósticos, yo realmente nunca lo digo. Y acá me refiero a la vasculitis que nos importa. ¿Cuándo nos importa una vasculitis? Y decimos que es el cuadro principal. Esencialmente cuando la vasculitis es el evento más importante del cuadro. Es decir, si tenemos una toxoplasmosis con una periferitis, el problema es la toxoplasmosis. Tenemos una retinitis por herpes, el problema es la retinitis por herpes. Entonces, cuando el evento más importante es la vasculitis, y cuando estas son isquémicas, ahí es cuando prestamos más atención y nos preocupamos del cuadro como una vasculitis. A veces uno puede hacer el diagnóstico de la etiología de la vasculitis en la primera consulta. Por ejemplo, si tenemos una retinitis, ya sea por toxoplasmosis o por herpes simple, zóster o citomegalovírus, el diagnóstico se hace casi inmediatamente. Si tenemos un Pierce también. Si hay una uveitis intermedia, si el paciente tiene criterio de BSET, generalmente uno puede hacer el diagnóstico en la primera consulta. Y ahora vamos a hablar de la enfermedad de BSET, que esencialmente es uno de los cuadros que a mí me preocupa más, porque es una enfermedad que si no la tratamos, el porcentaje de ceguera puede llegar al 70% de los pacientes. Es una enfermedad inflamatoria multisistémica de etiología desconocida, más común en la región mediterránea y en los países del lejano oriente o medio oriente, es lo que se llamaba la ruta de la seda. La patología subyacente es una vasculitis oclusiva necrotizante que puede involucrar arterias y venas de todos los tamaños y en todos los órganos y sistemas. ¿Cómo se presenta? Como episodios recurrentes son brotes, son episodios explosivos, a diferencia de las otras uveitis crónicas
y son episodios progresivos. Acá el paciente tiene brotes, a veces de un día para otro, de una vasculitis retiniana. Generalmente afecta más venas que arterias. Generalmente es raro que afecte a las arterias solas. Generalmente cuando se afecta a las arterias, está también afectada a las venas. Y también se asocia con una panoveitis no granulomatosa. Generalmente puede tener mucha vitreitis. Vamos a ver, cuando veamos los casos, generalmente es bilateral, pero no hace falta que sea bilateral para hacer el diagnóstico, pero la realidad es que todos los casos que he tenido, la mayoría de los casos pintados son bilaterales, y compromete el segmento posterior entre el 50 y el 90% de los casos. La uveitis anterior aislada es rara, solamente el 10%, la cual puede tener hipopion o no, por más que siempre digamos que cuando tenemos un hipopion hay que pensar en BSET, generalmente es raro tener un BSET. Es raro, aunque hemos visto el compromiso anterior aislado en el BSET, solamente el 10%. Una característica del hipopion es que no tiene fibrina y al no tener fibrina es móvil. Se puede dar esta uveitis anterior con el ojo rojo o paciente que tiene un ojo tranquilo y vibrante. El paciente también tiene episodios de úlceras genitales recurrentes, úlceras orales recurrentes. Siempre, o casi siempre, tiene úlceras orales, tal vez es el criterio principal para diagnosticar el BSET. A todo paciente con uveitis, con vasculitis en particular, hay que preguntarle en la primera consulta: ¿usted tiene úlceras orales? Obviamente las úlceras orales son frecuentes y muchas veces no están asociadas al BSET, pero es muy raro o casi muy difícil encontrar un BSET sin antecedentes de úlceras orales. Por eso, acuérdense siempre preguntar sobre úlceras orales a los pacientes que tienen uveitis o vasculitis. También los pacientes tienen lesiones cutáneas, pero además, como dijimos que es una vasculitis sistémica, puede producir tromboflebitis superficial, trombosis venosa profunda, artritis, equididimitis, alteraciones del tracto gastrointestinal y manifestaciones del sistema nervioso central que se llaman neurobicencia. La afectación ocular es de hasta el 90%. Y hay un 20% que debutan con afectación ocular. La mayoría de los pacientes que yo he atendido, quizás todos, ninguno sabía que tenía BSET hasta que vinieron por problemas oculares y uno le preguntó primero si tenían úlceras oculares. Esto monólogo es, dijimos, del grupo de estandarización de la nomenclatura de uveitis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de BSET? Primero, el paciente, estos son los criterios del año 90, cómo hacer el diagnóstico de BSET. Tiene que tener, el criterio principal son las úlceras orales recurrentes. Son aftas menores, mayores o ulceraciones petiformes observadas por el médico o el paciente con al menos 3 episodios por año. Estas úlceras no dejan cicatriz. Y más de 2 de estos criterios. Úlceras genitales recurrentes. Estas sí dejan cicatriz, por eso pueden ser úlceras o cicatrices observadas por el médico o por el paciente. Lesiones oculares, uveitis anterior, uveitis posterior o vitreitis en la operación con lámpara de hendidura o células en el vítreo, o vasculitis retiniana observada por el oftalmólogo. Y las lesiones cutáneas pueden ser eritema nodoso, observado por el médico o el paciente, pseudofoliculitis o lesiones pustulosas, generalmente en la espalda,
no los agniformes observados por el médico en pacientes tras la adolescencia sin tratamiento oncológico. El test de Patergia positivo, que es una reacción producida después de una venopunción, una punción en la piel, y todo esto en ausencia de otras causas. Las lesiones oculares, para clasificar como uveitis asociada a BSET, son las siguientes: uveitis anterior, uveitis anterior e intermedia, uveitis posterior con vasculitis retinal o infiltrados retinales focales. Y panoveitis con vasculitis retinal o infiltrados retinales focales, asociado a estos criterios internacionales de BSET. ¿Cómo se excluye? Con una serología positiva para sífilis, usando un test treponémico o con evidencia para sarcoidosis, ya sea con adenopatías iliares bilaterales, en una imagen de tórax, o una biopsia demostrando una eritematosa caucasosa. Esto es muy importante. Las uveitis posteriores o panuveitis con una coroiditis no se asocian a BSET. Entonces, si es una coroiditis, no es BSET. Vamos a hablar de los casos propios. Esta es una mujer de 28 años que viene con un ojo blanco y súper tranquilo, pero refiere visión borrosa desde hace un año, refiere episodios de ojos rojos y fotofobias y dolor también hace un año, tiene úlceras bucales frecuentes y úlceras genitales, tiene antecedentes de eritema nodosos y la agudeza visual es de media décima en el ojo derecho y una décima en el ojo izquierdo. No tiene ninguna reacción inflamatoria en la cámara anterior y ya vino medicada con TOLF cada 2 horas o fotorretin cada 2 horas. La presión ocular no. En el fondo de ojo encontramos un tindal retrolental de 2 cruces en ambos ojos, una biomicroscopía retrolental, una vitreitis de 2 cruces, múltiples áreas de perlas vítreas a predominio inferior, son difíciles de verlas en estas fotografías, áreas de retinitis multifocal, como vemos acá, alrededor del medio del diámetro papilar, periflebitis y úlceras bucales. Este diagnóstico se hizo en el momento. Uno le preguntó, ¿tenés úlceras bucales? Sí. ¿Tenés úlceras genitales? Sí. ¿Tiene uveitis? Sí. Ya están todos los criterios. Ya, obviamente, se le pidió los análisis para descartar una infección y el paciente comenzó a ser tratado con, en este caso, acetoprina, corticoide vía oral, más adalimumab. Pero eso es importante para ver el tiempo que se perdió. El paciente vino con una hacía 8 meses antes, ve que la mácula en el ojo derecho está normal y en el ojo izquierdo un mínimo de edema macular. Fíjense esta mácula, porque el BSET hace brote de isquemia y deja alteración o pérdida de las capas internas de la retina. Por eso, cuando llegó al consultorio ya tenía media décima, porque hizo una isquemia macular. A pesar del tratamiento, en el ojo izquierdo no mejoró la visión, pero en el ojo derecho, al disminuir el componente inflamatorio y la vitreitis, logró una agudeza visual de 8 veces. Pero acá se perdió tiempo. Si le hubieran preguntado
En el momento que vino, si tenía úlceras bucales, hubiéramos evitado esta secuela. Acuérdense que el set hace brotes, y esos brotes dejan secuelas. Este es otro paciente, es un muchacho de 20 años que vino con una vasculitis retinal. Acá vemos esclerosis retinal, también produce esclerosis vascular retinal, ven la esclerosis vascular, en el envainamiento vemos acá, en la RFG vemos la isquemia en media periferia, la mácula estaba bien, pero en el ojo izquierdo vemos, aparte de la isquemia periferia, una isquemia que llega hasta la mácula, con también la disminución de las capas retinales internas por la isquemia. Por suerte no le afectó la fovea y con tratamiento también con un anti-TNF, con un ahorrador de corticoides y corticoides, logró una muy buena huella visual. Acá tenemos un cuadro que llega más tarde. Llegó con obviamente una úlcera bucal, con una proliferación fibrovascular de nervio óptico, un edema macular cistoideo, como ven acá en el RFG inmenso, y en el ojo izquierdo con un poquito de edema y una papilitis. Acuérdense que produce papilitis, el BCG, aparte de neovasos en el nervio óptico. Miren acá la proliferación fibrovascular. Uno podría decir que mal pronóstico de este paciente. Este paciente hizo brotes. Uno de los brotes hizo una retinitis multifocal. Una de las causas, quizás la única causa de retinitis no infecciosa que hay es el BSET. Y acá produciendo una especie de pseudicopio en la cavidad vítrea. Y así tratado con, como dijimos, anti-TNF, corticoides, y en este caso estamos microfenolato. Este caso fue tratado con infliximab, porque todavía no había sido aprobado por el uso ocular el adalimumab. Vemos cómo la proliferación fibrovascular está inactiva, y acuérdense, muchas veces la proliferación fibrovascular no es por la isquemia, sino es por la inflamación. Por lo tanto, tenemos que hacer una retinofluorescinografía y ver si hay isquemia. Si hay isquemia, se le hace el láser. Si no, se trata con el tratamiento sistémico. Acá vemos el otro ojo. Miren, quedó con este ojo con una visión de 10 décimas. Y acá este es un paciente joven, es un médico que vino con 10 décimas de visión, con una papilitis, con una pequeña retinitis multifocal, con algo de hemorragia. En el otro ojo, algunos sexuados algodonosos, un cuadro mínimo. El paciente fue tratado con adalimumab, con micofenolato mofetil, en este caso, y corticoide, y mantiene sus 10 décimas sin secuelas. Acá tenemos el paciente, lo único que le dejó, miren, sin ningún tipo de componente inflamatorio, lo único que le dejó una membrana retiniana que no le quita visión, porque respeta la fobia. Y por último, para terminar esta clase, vamos a hablar de otro tema. Que son las vasculitis sistémicas que producen vasculopatía retinal sin inflamación ocular. Es decir, que son vasculitis, pero desde el punto de vista oftalmológico, debido al consenso que tenemos, no lo definimos como vasculitis retinales. Entre ellas está la arteritis de células gigantes, que puede producir neuropatía óptica isquémica anterior, neuropatía óptica isquémica posterior, oclusiones retinales,
síndrome de isquemia ocular, exudados vertiginosos y amorosis fugas. También puede producir episodios de diplopía, que no tiene nada que ver con la ¿no? Pero fíjense, no, como no tiene inflamación, esto no es considerado una vasculitis retinal. La arteritis de Takayasu puede producir un síndrome de isquemia ocular, oclusiones arteriales retinales, neuropatía óptica isquémica anterior y también una retinopatía por hipertensión arterial, pero tampoco es una retinitis retinal. El síndrome de Susak es una encefalopatía más una obstrucción de rama arterial retinal más pérdida auditiva, tampoco produce inflamación, por lo tanto no lo definimos como vasculitis retinal. Y por último, el lupus eritematoso sistémico produce una retinopatía oclusiva que no siempre se asocia a uveitis, por lo tanto a veces puede producir una vasculitis retinal, pero otras veces una retinopatía nada más. Y por último, el síndrome antifosfórico. Muchas gracias por su atención, espero que esta clase le haya sido útil y agradezco a la SAO la invitación. Muchas gracias, Fabio.